Es un gusto saludarles por este medio. Espero que se encuentren muy bien al lado de sus familias y pues confiando en Dios que pronto esta situación pues mejorará. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca del cerebro y las consideraciones funcionales. Para iniciar, tenemos una imagen de cómo está conformado lo que es el cerebro con sus lóbulos frontal, temporal, parietal y occipital. ¿Cómo funciona el cerebro? Para comprender un poco cómo es que funciona el cerebro y porque es un órgano totalmente complejo y está inmerso en todas las funciones pues, de nuestro cuerpo, es el principal órgano del sistema nervioso. Entonces, vamos a ver un video para conocer un poco acerca de cómo funciona el cerebro. Aunque pocas veces nos paramos a pensar en la importancia que tiene dentro de la regulación de nuestras actividades cotidianas, anatómicamente, el cerebro es la parte más voluminosa del encéfalo y está dividido por un surco central llamado cinsura longitudinal en los hemisferios derecho e izquierdo, a la vez unidos por el cuerpo calloso. La superficie de cada hemisferio presenta un conjunto de pliegues que forman una serie de depresiones irregulares, son los surcos o fisuras. La disposición que adoptan estos surcos nunca es igual entre los cerebros de diferentes personas y también adoptan disposiciones distintas en ambos lados de un mismo encéfalo. Cada hemisferio cerebral se divide en 4 lóbulos: el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. En general, los 4 primeros lóbulos se sitúan debajo de los huesos, que llevan el mismo nombre. Así, el lóbulo frontal descansa en las profundidades del hueso frontal, el lóbulo parietal bajo el hueso parietal, el lóbulo temporal bajo el hueso temporal y el lóbulo occipital debajo de la región correspondiente a la protuberancia del occipital. El cerebro contiene varios billones de células, de las que unos 100.000 millones de neuronas, y posee casi 100 trillones de interconexiones en serie y en paralelo que proporcionan la base científica que permite el funcionamiento cerebral. Gracias a los circuitos formados por las células nerviosas o neuronas, es capaz de procesar información sensorial procedente del mundo exterior y del propio cuerpo. El cerebro desempeña funciones sensoriales, funciones motoras y funciones de integración, menos definidas asociadas con diversas actividades mentales. Algunos procesos que están controlados por el cerebro son la memoria, el lenguaje, la escritura y la respuesta emocional. El funcionamiento del cerebro se basa en el concepto de que la neurona es una unidad anatómica y funcional independiente, integrada por un cuerpo celular del que salen numerosas ramificaciones llamadas dendritas, capaces de recibir la información procedente de otras células nerviosas, y de una prolongación principal, el axón, que conduce la información hacia las otras neuronas en forma de corriente eléctrica. Pero las neuronas no se conectan entre sí por una red continua formada por sus prolongaciones, sino que lo hacen por contactos separados por unos estrechos espacios, denominados sinapsis. La transmisión de las señales a través de las sinapsis se realiza mediante unas sustancias químicas conocidas como neurotransmisores, de los cuales hoy se conocen más de 20 clases diferentes. El cerebro tiene a su cargo las funciones motoras, sensitivas y de integración. El hemisferio cerebral izquierdo está especializado en producir y comprender los sonidos del lenguaje, el control de los movimientos hábiles y los gestos con la mano derecha. El hemisferio derecho está especializado en la percepción de los sonidos no relacionados con el lenguaje, música, llanto, en la percepción táctil y en la localización espacial de los objetos. Hoy en día, se sabe que en el lóbulo occipital se reciben y analizan las informaciones visuales. En los lóbulos temporales se gobiernan ciertas sensaciones visuales y auditivas. Los movimientos voluntarios de los músculos están regidos por las neuronas localizadas en la parte más posterior de los lóbulos frontales, en la llamada corteza motora. Los lóbulos frontales están relacionados también con el lenguaje, la inteligencia y la personalidad, si bien se desconocen funciones específicas en este área. Los lóbulos parietales se asocian con los sentidos del tacto y el equilibrio. En la base del encéfalo se sitúa el tronco cerebral, que gobierna la respiración, la tos y el latido cardíaco. Detrás del tronco se localiza el cerebelo, que coordina el movimiento corporal manteniendo la postura y el equilibrio.
Las áreas cerebrales que gobiernan las funciones como la memoria, el pensamiento, las emociones, la conciencia y la personalidad resultan bastante más difíciles de localizar. La memoria está vinculada al sistema límbico, situado en el centro del encéfalo. Por lo que respecta a las emociones, se sabe que el hipocampo controla la sed, el hambre, la agresión y las emociones en general. Se postula que los impulsos procedentes de los lóbulos frontales se integran en el sistema límbico, llegando al hipotálamo, estructura que a su vez regula el funcionamiento de la glándula hipofisaria, productora de varias hormonas. Es en el córtex donde se integran las capacidades cognitivas, donde se encuentra nuestra capacidad de ser conscientes, de establecer relaciones y de hacer razonamientos complejos. Lo que llamamos sustancia gris es una pequeña capa que recubre el resto del cerebro. Pero el córtex cerebral humano tiene una característica que la distingue de todas las demás. Tiene numerosos pliegues. Esto aumenta notablemente su superficie. Si la extendiéramos ocuparía el área equivalente a 4 folios. En comparación, la de un chimpancé solo sería de un folio. La de la mona ocuparía como una tarjeta postal y la de la rata de un sello de correos. El procesamiento de la información sensorial, recogida del mundo que nos rodea y de nuestro propio cuerpo, las respuestas motrices y emocionales, el aprendizaje, la conciencia, la imaginación y la memoria son funciones que se realizan por circuitos formados por neuronas interrelacionadas a través de los contactos sinápticos. Es por este motivo que el funcionamiento cerebral se asemeja en parte a una computadora. Pero el cerebro es muchísimo más complejo que un ordenador, ya que está dotado de propiedades que solo proporciona su naturaleza biológica. Como vimos en el video, entonces el cerebro funciona a través de la transmisión de información de las neuronas por los impulsos electroquímicos, a través de lo que conocemos ya como sinapsis. Acá tenemos les coloqué un cuadro que es bastante simple y pues lo encontré en una anatomía. Al final ustedes tienen su bibliografía y pues le puedo compartir también, bueno, ahí hay unos link en donde pueden encontrar información. Acá pues tenemos las funciones generales. El lóbulo frontal pues está implícito en la motricidad, el lóbulo parietal la sensibilidad, el lóbulo occipital la vista y el lóbulo temporal el oído. Posteriormente vamos a ir hablando un poquito más de otras funciones, pero esto es a término general. Podemos mencionar también que hablar de las funciones del cerebro está implícito también en la recepción, almacenamiento y comprensión de información. Pues en la parte posterior del cerebro, el lóbulo parietal, temporal y occipital, se da lo que es la comprensión del lenguaje, orientación espacial, el cálculo numérico y la memoria. Estos son para mencionar algunos. También la planeación y ejecución de actividades que se da en la parte anterior del cerebro o específicamente en el lóbulo frontal, en donde se encuentra la expresión del lenguaje, el pensamiento, la conducta voluntaria y la creatividad. Estas son algunas de las funciones importantes que también posee el cerebro. Algo muy importante que mencionaba el video era el sistema límbico. Y aquí en su laminilla ustedes pueden ver que el sistema límbico está formado por una serie de estructuras complejas que se ubican alrededor o debajo de la corteza cerebral. Es el responsable principal de la vida afectiva y es partícipe en la formación de la memoria. También el video pues menciona otros aspectos importantes y podemos mencionar que también el sistema límbico es aquella parte de nuestro cerebro que se encarga de regular todas aquellas respuestas, llamémosle fisiológicas y emocionales de nuestro cuerpo. El sistema límbico prácticamente es el responsable de procesar nuestras emociones y de regular también nuestra conducta. Otro punto importante que se mencionaba es el hipocampo y este está relacionado con la memoria. La principal función del hipocampo es la de mediar en la generación
y la recuperación de recuerdos, en conjunto con muchas áreas repartidas por la corteza y en otras del sistema límbico. Pues el hipocampo es una estructura cerebral que pues forma parte del sistema límbico y entre sus principales funciones, como ya mencionaba acá, está lo de la memoria y pues en la recuperación de recuerdos y también en la orientación espacial también es muy importante. También, bueno, dentro del sistema límbico se encuentran otro tipo de aspectos como por ejemplo la regulación de emociones y sentimientos como la ira, el odio, el miedo, la pasión, la tristeza. Dependiendo de la estructura específica de la que se hable, así es la función que posee. Entonces, en conclusión, pues el cerebro, como ya pudimos notar, pues es el que maneja absolutamente todo en nuestro cuerpo. Este, pues, se encarga del control de funciones vitales como cuáles funciones vitales creen ustedes. Pues como la temperatura, la presión sanguínea, pues el comer, el que podamos respirar, el que podamos dormir. También controla funciones de procesos cognitivos. Si vimos y si nos dimos cuenta, están implícitos los procesos cognitivos como por ejemplo la percepción, el aprendizaje, también lo que es la memoria. Controla los movimientos, la parte motriz, ¿verdad? La parte de motricidad, el que podamos correr, el que podamos caminar, que podamos saltar o que podamos optar por cualquier otra posición, pues también es el cerebro quien nos manda o nos permite el accionar. Están implícitas también las emociones, sentimientos y conducta, ¿verdad? También son parte están inmersos en lo que son las funciones del cerebro. Todas esas emociones que nosotros tenemos pues vienen específicamente de una parte del cerebro, como ya lo mencionábamos, y pues eso nos hace actuar de alguna determinada forma y se ve reflejado con nuestra conducta. Algo muy importante también es que recibe, procesa, integra e interpreta la información. No solo se queda con recibir información, sino que también la procesa, integra y por eso se dan que los diferentes movimientos, que cuando tocamos algo caliente reaccionamos. Están implícitas otras estructuras, sí, pero es en el cerebro en donde se da este mandato, digamos, de poder permitirnos el accionar. Eh, toda la información pues, que se recibe a través de los sentidos, como la vista, el oído, que el tacto, todo va hacia el cerebro y es por eso que nosotros somos capaces de poder ver, de poder distinguir, de poder inclusive comprender lo que es el lenguaje, no solo escucharlo, sino también comprenderlo. Entonces están en determinadas áreas de nuestro cerebro, como ya lo mencionábamos también, y se veía en el mapa de Brodmann. Otro punto importante también es que el cerebro nos permite razonar, es decir, nos permite pensar, nos permite el poder tomar decisiones, el poder saber qué es lo que estamos haciendo, el poder actuar de una forma lógica y coherente. Entonces, todo lo que acabamos de mencionar y quizás muchísimas más funciones específicas son las que realiza el cerebro. Estas son muy importantes que ustedes las tomen en cuenta para comprender lo que es la conducta y el comportamiento del ser humano. Posteriormente vamos a ver algunas de las afectaciones o de las lesiones
los daños que pueden ocasionar algunas pues lesiones en áreas específicas del cerebro. Eso lo vamos a conocer en la siguiente clase. Al final, pues esta presentación se las comparto en su aula virtual. Ahí tienen la bibliografía y pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias y bendiciones a todos y todas.